Ese bip ya debe estar siendo registrado por el micrófono externo. Y entre más fuerte suene, más cerca estarás de tu regalo. Dirigir el mini submarino desde aquí. Digo adiós y saludo a un nuevo sol. Esto es nuevo para mí. Qué emoción describir lo que ahora vi. Sueño, verdad, no sé decir. Hoy nada me detiene. Todo lo quiero vivir. Al fondo voy a ir, donde un pez va a estudiar y una planta es genial. Al fondo voy a ir, mil tortugas verás. Ya deseo que estés aquí, en el mar conmigo al fin. ¿Ya lo viste, Jorge? Existe solo una explicación. Cuando Jorge retiró las tenazas, vio cómo corrían los cangrejos. Y en eso vio algo más. Era un grupo de ballenas. ¿Estás bien? Ahora que tenía el control, Jorge asumió el mando. Porque un mono nunca deja una misión sin concluir. Parece que está cerca. Está persiguiéndolo. Pues claro, no conoce el significado de rendirse, ni del hilo dental. La luz se apagó y el bip se detuvo. Ay. Jorge, temo que quiere decir que la batería se acabó. Nunca lo encontrarás en la oscuridad. Se sentía frustrado por no poder encontrar el regalo. Había descendido tanto. Y todo para no encontrar nada. ¿Nada? Había muchos seres vivos en esa oscuridad. Y los peces que conocía de la superficie eran completamente diferentes. Al fondo voy a ir, donde un pez va a estudiar y una planta es genial. Al fondo voy a ir, mil tortugas verás. Ya deseo que estés aquí, en el mar conmigo al fin. También había peces con luz. Y nadaban alrededor de algo. El registrador. Jorge no sabía si estaban ahí por curiosidad o para ayudarle. Pero no lo hubiera encontrado sin la ayuda de sus brillantes amigos. ¡Ahí está! ¡Y lo trajo! ¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¡Fabuloso! Le puse una batería nueva y toda la información se salvó. Es que le pedimos ayuda al mono indicado. Te guardé una copia de lo último que registró. Da gusto tener fotografías de amigos. ¿Y cuántos amigos pueden autoiluminarse para sacar una fotografía perfecta? Señora Renkins,
Creo que alguien no se apegó a las reglas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hay que seguirlos. Ahí vamos. Jorge podía ver su casa desde arriba. Ah, no te asustes, Jorge. Hay un método para hacer que el globo vuelva a aterrizar. ¡No te asustes, Jorge! ¿Por qué se detiene? Porque es un auto, no un pato. Ay, Reme, señor Quinn, reme como el viento. ¿Pero es un bote de motor? Entonces motorice como el viento, yo remaré. Parecía que Bill quería regresar a su casa. Eso parecía un timón. Y Jorge decidió que conduciría a casa. ¡Ay, no! ¡Mire eso! ¡Se está elevando! Jorge, eso aumenta la flama. Con aire caliente nos elevaremos más. Jorge, lo importante ahora es detener el globo. Tal vez esas bolsas eran las anclas del globo. ¡Ahí los veo! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ay, los tengo! ¡Ah! Muy bien, que tenga buena suerte. ¡Ay, no! ¿Por qué yo? ¡Te tengo, Jorge! Escuche, esa no es la forma segura y aprobada de conducir un globo. ¡Lo sé, Bill! ¡Eso lo sé! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré a... ¡Ay! Es lo que pasa cuando no sigues las reglas. ¡Ah! El viento arrecia. Me doy cuenta por la bandera que ondea. Podría ser peor. Al menos no nos lleva hacia el océano. ¡Oh, no! ¡Cambió el viento! ¡Sopla hacia el mar! ¿Sabes qué significa? ¡Ah! Oye, tira de esa cuerda. Abrirá una ventilación y saldrá por arriba. Mira, descendemos, Jorge. Por ahí se escapa el aire caliente. ¡Excelente! Así es como se hace descender un globo. ¡Jorge, nos salvaste! ¡Ay, no! ¡El viento arrecia de nuevo! ¡Aterrizaremos en el océano! ¡Te tengo, Jorge! ¡Sí! Estaba un poco preocupado, pero hay que preocuparse sin llegar al pánico. ¡Mi cámara! ¡Ay! Olvidé sacar mis fotografías. ¡Ay, qué foto tan buena! Jorge, ¿sacaste las fotografías por mí? Si yo no lo hice y tú tampoco, entonces, ¿cómo? Ah. Jorge corrió a enseñárselo al hombre del sombrero amarillo. En eso se dio cuenta que había olvidado algo.
Jorge, ¿qué sucede? Alguien dejó esto en el ascensor. ¡Ay! Jorge, ¿trajimos a casa a un zorrillo? Hay que atraparlo sin asustarlo, o... ya sabe, ¿no? Una cosa así no puede pasar aquí. Dividámonos. ¡Hay que atraparlo! El zorrillo se sentía confundido al verse en un lugar extraño y quería algo de desayunar. Lo tengo. ¡Ay, ay, no! ¡Ven acá! ¡Alto! ¡Ven! Ay, ¿por qué? ¡Alto! Estoy organizando un solo viaje del ascensor para todos los pisos, así reduciremos el riesgo de asustar al zorrillo. ¿Zorrillo? ¡Shh! Oiga, no haga eso. Claro, lo siento. Cuando el zorrillo terminara de comer, no tendría otro lugar a donde ir. Muchachos, no hay zorrillos en la costa. Muy bien, bajaremos. Espérenme. No lo asusten. Ay, Ted, él es Jeffrey. Es un zorrillo domesticado. No es oloroso. Así que este es el zorrillo que vio Jorge. Esperen a que Jorge sepa que estábamos preocupados por nada. El plan de Jorge tendría éxito. En un segundo capturaría al zorrillo con el ingenio de un mono. ¡Hola, Jorge! No era un zorrillo salvaje. O creo que sí. Que nadie se mueva. ¿Ella está feliz? Porque mientras no se asuste, no pasará nada. Con eso termina nuestro programa de jazz. Y ahora lo mejor de la obertura 1812. Ay, no. ¿Ah? Dame la comida. ¿Cómo pudieron llevarse nuestra comida? La puse en una bolsa bien cerrada y además la até a un árbol. Jorge pensó en volver a guardar la comida, pero se le olvidó. Bueno, Jorge, quedarse sin comida en una selva tropical no es tan grave, ¿ves?
y de aguacates y de cocos. ¡Ay! ¡La cámara! Iré por ella. Yo sé de monos. Pórtate como un buen niño mono. Niña, es un tamarino emperador. Las hembras de los tamarinos siempre son lideresas. Lo siento. Niña, te cambio una banana. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mi sombrero! Oigan, vuelvan acá con mi cámara. Hoy quisiera tener guantes. Mi película. ¡La perdí! Y no hay tiempo para sacar otra. Nos vamos mañana. Jorge se sentía mal. ¿Cómo salvar la película de la profesora Wiseman? Si pudiera atrapar a los tamarinos... En eso Jorge recordó algo. Que él también era un mono. Nada podía frenar la determinación de Jorge. Y si algo lo intentaba, se lo sacudía. ¡Vamos detrás de ti! Pero la gente no se secaba tan rápido. Jorge era más grande que los tamarinos y podía cubrir tierra o aire más rápido. Aunque lo superaban en número. Era el árbol más grande que Jorge había visto. ¿Sería el hogar de los tamarinos? Tal vez ahora podría recuperar la cámara. ¡Mi cámara! ¡Mi película! ¡Bien hecho! Me da mucho gusto que seas un mono. ¿No son una dulzura, Jorge? Están buscando nuestra comida. Jorge, aquí viene mi parte favorita. Te cambio una banana. ¡Ah! Pues creo que les gustó. Jorge ya quería verla de nuevo. Era como visitar a sus amigos de la selva, pero aquí en la ciudad. Pero la ciudad es un lugar ruidoso. Pero el agente 00 no veía ni oía a Steve en ninguna parte. Por suerte, los superespías usaban más de 2 sentidos. Usaría su nariz.
Pero había muchas cosas que oler. Necesitaba un olor que superara el olor de los demás olores. Está terminando de cepillarse los dientes. Este olor sí que está fuerte. Espero que funcione. La exhibición es en 2 días. Ya me voy. Al lugar al que voy a hacer lo que hago que no tiene nada que ver con exhibiciones de danza. No me digan que tía Margaret lavó mi mochila. Pues eso creo. Debió cambiar de detergente. Este huele súper fuerte. Desde aquí el agente 00 podía oler a Steve. Sus sistemas de rastreo funcionaban de maravilla. ¡Ay, no! Su olor había desaparecido en un mar de olores similares. Jorge ahora no podría reconocerlo ni seguirle el rastro. Espero que Sharky pueda seguir las migajas, o me quedaré cubierta de lo que Steve esté preparándome esta vez. El rastro de Steve terminaba aquí. ¿En qué habitación estaba él? También podía oler la mochila. A Betsy le encantará esto. El agente 00 no podía ver por la ventana. Tal vez podría sentir lo que era. Eso parecía ser un tarro. Y estaba húmedo. ¿Pintura? Era un regalo de buena suerte muy extraño. Aunque a Betsy le gustaba pintar. Tal vez Steve le tenía un juego de pinturas. Jorge tenía que advertirle. El agente 00 había llegado tarde. Por suerte, los superespías son muy hábiles con los pies. Esto es para ti. ¡Es precioso, Steve! ¡Gracias! Pero, ¿por qué me hiciste un jarrón? Porque eso no podría derramársete encima. Mira, esa eres tú haciendo tú solo. ¡Qué suerte que estabas aquí, Jorge! Si no, el jarrón se habría roto en 1000 pedazos. El agente 00 nos volvió a salvar el día. Jorge pensó que podría cuidarlo aún mejor mientras lo volaba. Hola, Jorge. ¿Tu papalote? No creo poder alcanzarlo. ¡Au! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Te caerás! ¡Te tengo! ¿Ya lo tienes?
tantos años he visto de todo en estas aguas. Truchas, salmones. ¿Viste ese mono volador? He visto monos voladores, guachinangos, peces globo. Jorge estaba volando con las aves. Era el mejor de los sueños hecho realidad. Habiendo realizado su sueño, le dolía el brazo y quería irse a casa. Pero no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Jorge? Pero yo hubiera jurado que aquí dejé a Jorge con mi papalote. ¡Jorge! ¿Dónde estás? No se esperó. Vaya, para nunca haber volado un papalote, lo hizo volar más alto que yo. ¿Ah? ¡Wow! ¿Qué tal, Bill? ¿Tiene binoculares? Sí, claro. ¿Qué hay en la cola del papalote? Oh. ¡Ay, es Jorge! ¿Es Jorge? Y trae una ardilla en la cabeza. ¡Llama al departamento de bomberos! Sí, señor. ¿Para qué? ¡No lo sé! ¡Ellos siempre saben qué hacer! ¿Y usted qué va a hacer? Pues tengo que ir tras él, Bill. El mundo abajo se veía precioso y diferente. Jorge ya no estaba seguro por dónde estaba su casa. Ah, y la ardilla tenía hambre. Volar era lo mejor y lo peor que le había pasado en el día. ¡Jorge! ¡Jorge! Era su amigo, el hombre del planeador amarillo. Jorge, quiero que hagas un esfuerzo y tomes mi mano con tu mano, pie o lo que sea. Bien, chicos, sujétense. ¡Nos vamos a casa! Jorge jamás olvidaría el día en que fue casi una ave. Y además de ser casi una ave, conoció algo que no les gusta a las ardillas. Eres un volador de papalotes nato, Jorge. ¡Qué bien! ¡Vamos a comer! Tú también, amigo saltarín. Ya es hora de bajarlo, Jorge. ¿Ah? ¿Ah? Gnocchi estaba feliz de regresar al restaurante. Podía volver a su vida de siempre. Jorge necesita dónde dibujar. Camarero, pan de ajo, por favor. Jorge tenía que medir las marcas de ambos lados. Creo que no quiere que nos llenemos solo con pan. Para medir las marcas de la puerta, necesitaba algo más largo. Camarero, queremos agua.
Parece que ahora revisa los ravioles. Pues parece que le gustan más que el espagueti. El espagueti lo paseó por el piso. Los rasguños del sillón eran más cortos que los de la puerta, y también mucho más profundos. Jorge demostró que los rasguños eran diferentes. Gnocchi era inocente. Entonces, ¿quién había hecho los rasguños? No podía dejar el problema sin resolver. Tenía que averiguar quién había rasgado el sillón. No había rastro de osos ni de dinosaurios. ¿Dónde está nuestro pan de ajo? Lo pedimos hace un rato. Creo que su camarero es un holgazán. ¡Oh, cuánto lo siento, Scusi! Se los traeré ahora. ¿Y él no es camarero? Prepara un artículo del restaurante para el diario. No diga tonterías. Es cierto, le gustan mucho los ravioles. Ese rasguño no estaba ahí hace rato. Es nuevo. Esta es la revisión más completa que jamás haya visto. Ese no es ningún crítico ni camarero. Es un mono. Un gran científico nunca se hubiera dado por vencido. Jorge tenía que calmarse y usar la cabeza. ¡Giorgio! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo conocen, sí es un mono. El señor se equivocó. Jorge les mostró lo que había descubierto. ¡Ay, Giorgio! ¡Te amo! Has demostrado que Gnocchi es inocente. Estoy tan feliz que voy a hacer 2 bandejas de cannolis. ¡Exacto! ¡Cannolis para todos! ¡La casa invita! Hacer cannolis para todos fue agotador. Porque aunque Jorge pensaba como científico, comía como mono. Hay que hacer esto científicamente. Como yo lo veo, pudimos venir de 3 direcciones. Las llamaré dirección A, dirección B, o tal vez de esa dirección, la cual aún no he identificado. Ahora, uno de esos caminos debe llevarnos a casa. La pregunta es, ¿cuál será? Solo hay una forma de averiguarlo. Un lavado de autos, como el del camión. Una vez mi mamá me dijo que... ¿Ah? Ay, tendré que empezar de nuevo. Está cerrado. Creo que por aquí no pudimos haber pasado. En eso, Hundley oyó una clave. Una campana. El superoído de Hundley los conduciría a casa. Las piedras, él no las había sentido. No habían llegado por esa dirección. ¿Calle empedrada? Es verdad, tiene razón. Si entramos por aquí, las hubiéramos sentido. Créanme, pero no lo sentimos. En eso Gnocchi olió la clave. ¿Ah? ¡Sigan ese gato! Un mercado de pescado.
Un momento. ¡Alto a la música! Ahora lo recuerdo. Percibí un fuerte olor a pescado justo cuando estaba pasando por Plutón. Debimos haber llegado por aquí. Oh. No hay salida. No pudimos llegar por aquí. Aceptémoslo. No tenemos idea de por dónde llegamos. Jamás encontraremos el camino a casa. Y Jorge ya no tenía más claves. En eso vio una. El ferry. Salpicaba y se movía. Conley reconoció el ruido de la campana. Y por todas partes, Gnocchi olía a pescado. Jorge se dio cuenta que pudieron haber llegado en el ferry. Ah, sí, claro, el ferry. Transporta autos de la ciudad. ¡Así es! ¡Seguro por ahí, Ye! ¡Ay, no es cierto! ¡Ya se ve el ferry! ¡Corran, corran, corran! ¡Alto, alto, alto! No olviden mirar a ambos lados. Bien, ya no hay peligro. ¡Corran! ¡Jorge! ¡Gnocchi! Jorge tenía que hacer algo y rápido. ¡Victoria! ¡Vaya equipo! ¡Dame 5! ¡Dame 5! Somos como un equipo de superhéroes. Con los ojos de Jorge, las orejas de Huntley, la nariz de Gnocchi y mi... ¡cerebro! ¡Nada nos detiene! Al fin, el ferry atracó. Ya casi estaban en casa. ¡Excelente! Pronto estaremos en casa. ¡Síganme, equipo! ¡Fiu! ¡Llegamos! Hola, Jorge. Wow, también me da gusto verte. Y que te hayas quedado aquí como te lo dije. ¿Qué tal, muchacho? ¡Ay, Huntley! ¿Dónde estabas? Oye, Jorge, ¿quieres que juguemos este juego? Sí, es cierto. Buscar el camino a casa es más divertido. Oye, hagámoslo otra vez mañana. ¿Qué tal si me hablas un poco más de tu día, Jorge?